Hola Julia. Acá en el pase con este frío y estamos acá aguantando. Sí, nosotras. pero si nos bancamos todas nosotras. Absolutamente, nos bancamos todas. Es cierto, Silvina, sí, ¿no? Sí, qué bárbaro, ¿no? Bueno, qué bárbaro. Es la vida que me alcanza, ¿no? Qué linda canción. Lo que no nos alcanza, por favor, lo que no nos alcanza es seguir el sueldo. No, eso ni hablar. La jubilación en mi caso, Silvina, la jubilación en mi caso, que no es de privilegio, quiero aclarar. Puede ser algún distraído. Sí. Viste que hay muchos distraídos últimamente. Sí, se distraen mucho. Qué pena, ¿no? Y incluso algunos compañeros nuestros están distraídos. Muy distraídos, ¿no? distraidotes. Y presten atención a que usamos el género distraídos. Dos. Ahí está muy sí. Por las dudas. Claro. Para por que si no están haya, más distraídos. Claro, malos entendidos. Malos entendidos ahí. Bueno, el que no está distraído es el presidente Milei. Qué increíble. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque habíamos visto de todo casi en esta Argentina. Ahora, que un presidente vaya a festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, nunca. A la embajada. Nunca. A la embajada, porque las embajadas son territorios de los países. La embajada de Estados Unidos es como que vos estuvieras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este cipayo va y baila y hace mímicas con Peter Lamela. Peter Lamela es nació en Cuba. Es el embajador de Estados Unidos en la República Argentina, él nació en Cuba y en el año 1960 por ahí se va con su familia a los Estados Unidos. Entonces él dice, bueno, de cubano de nacimiento, pero yanqui por adopción o esas cosas, ¿no? Y ahí vive, es médico, es médico, tiene una empresa de medicina. ¿Y cómo se engancha con Trump? Se engancha a través de haber colaborado mucho con el partido de Trump para las elecciones. Desde su empresa, digamos. Claro, desde su empresa. Y a partir de allí, Trump le hace embajador en la República Argentina. Y ahí se hace amigui del presidente. Re amigui, ¿no? Re amigui. Qué increíble, porque ¿cuál era la consigna? ¿Qué le dijo Trump a la Mela cuando viene a la Argentina? Alinea a la Argentina con Estados Unidos, ¿no? Sí, y es lo que está haciendo y es lo que Milei hace saludo 1, saludo 2 y está alineadísimo con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos y con Donald Trump. O sea, porque en Estados Unidos también tiene pueblos, también hay gente ahí, hay un montón de pueblos en Estados Unidos que no adhiere al pensamiento de Donald Trump. Recordemos que tienen otra forma de elegir ellos a sus gobernantes. Sí, tienen otra forma, las elecciones estas indirectas y eso que no las entendemos mucho nosotros, pero que es la forma de elegir de ellos. Y fíjate vos, cuando hablas de el pueblo de Estados Unidos y lugares donde tienen otra gobernanza, que es lo de Nueva York, ¿no? Claro. Que este chico que asume la gobernación y que está cumpliendo exactamente lo que dijo, el tema de bajar los alquileres. También viene de Puerto Rico. Viene es musulmán. El nuevo alcalde. Alcalde, sí. Mamani, no es Mamani el apellido, bueno, él es musulmán y llegó con un mensaje de favorecer a los sectores más vulnerables. En Estados Unidos el tema inmobiliario, el tema de la propiedad es un tema también muy grave, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de alquileres, hay un porcentaje, sobre todo en Nueva York, en las ciudades más importantes, que también viven en la calle, ¿no? O los homeless estos, los que tienen estas casas tomadas y demás, ¿no? Así que no todo lo que brilla es oro, señoras y señores, y menos en Estados Unidos, un país tan desigual, ¿no? Totalmente, tan desigual. Yo me acuerdo que una vez fuimos a la Facultad de Humanidades cuando yo era chica, había una charla de debate con un cura por la causa de los pobres que venía de Nueva York, un cura, el padre Barrios. Y era un hombre que tenía un armado desde su condición de iglesia,
comunitario en torno a la causa de los latinos que viven, del reclamo de derechos para aquellos que vivían, te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Digo, pero yo es la primera vez que me había cruzado con esa visión, porque uno por ahí se come mucho un casetito, un formateo del el yanqui malo, el otro bueno, sí, el imperialismo es malo, la voluntad imperial de dominar al otro, pero los pueblos cuentan otra historia. Es importante conocer desde la historia, desde los territorios lo que pasa. Y en Estados Unidos hay un montón de gente sencilla que no busca dominar ni bombardear niñas. Totalmente. O sea, totalmente. Y Milei, nuestro el presi, Cipayo, como nadie, como nunca, como bien describía Julia recién, se hace saludos y saludos, como bien decía Julia, y se pone al servicio de Donald Trump, o sea, de un proyecto de mundo que excluye incluso a muchos norteamericanos, a muchos yanquis, al pueblo en sí. Es un proyecto de mundo para pocos, para ¿no? pocos, Para pocos, para ¿no? pocos. Ahí bueno, tenés a los enviados, además de no sé si serán los enviados. Peter Thiel, yo no sé si es enviado de Trump. Yo creo que él puede están hasta por llegar a ser encima al de los revés. estados, los Peter Thiel, exactamente, Sí. están por encima de los estados. Sí. Es Hay que estar interesante. siempre atento a lo que hace esta gente, ¿no? A lo que ahora parece que, bueno, se fue a festejar la independencia de Estados Unidos a otro lado. Peter Thiel no está en la Argentina, pero bueno, vino y echó alguna raicita acá, así que hay que estar atentos y atentas para saber bien siempre qué es lo que va a hacer con su dineral y con la República Argentina, ¿no? Sí, hay que estar atentos para defendernos, Para digamos, defendernos, para estar para alertas, denunciar. para no permitir, para resistir lo que sea que venga en contra de nuestra patria, de nuestro pueblo, y para no estar tampoco en la pavada y en el desconocimiento, porque hoy en esta cultura de la superinformación, hiperinformación, pareciera que en realidad nadie sabe nada. Exactamente. Entonces ¿no? hay que estar atento. Es impresionante, hay que atenta. estar muy atentos. Así que bueno, eso me pareció interesante que pudiéramos conversar. Sí. Y mantenernos en alerta con todo lo que está sucediendo. Así que bueno, Silvina, que estés bien. Igualmente, Julita. El otro jueves creo que no estamos, ¿no? El otro jueves parece que no estamos. Es 9 de julio. Que viva la patria. Que viva la patria. Y abajo Milei. Sí. Basta de cipallismo, basta de cipallismo. Y viene la jefa. No, el jefe, no es ni siquiera la jefa, es el jefe. Creo que va a estar el sábado en la provincia de Misiones, Sí. La hermana del presidente, que es impresionante cuando la ves y pensás que tiene el poder que tiene. Decir, qué bárbaro, ¿no? Cómo hemos caído a este nivel. Además viene a una escuela de formación, una escuela de formación, no sé, formación política. No sé. No pinta ella muy formación política, pero bueno, absolutamente. Bueno, la repudiamos. Bueno, sí, totalmente. La repudiamos. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Nos vemos Estamos pronto, aquí pronto Julita. en El Pase por Radio Más 92.9 35 TV. Gracias a los operadores y que pasen muy bien. Feliz Día de la Patria. Más voces en su octava temporada, con la conducción de Mariela Sosa y un equipo de periodistas y locutoras. Marcela Nilsson, y este año la participación estelar de Miriam Jiménez. Más voces, por Radio Más, Canal 35 TV, www.radiomasnoticias.com.ar y Canal 6 en vivo. Los lunes, miércoles y viernes desde las 17 horas. Más voces. Sintonizar Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. ¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal? Personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive, personas de entre 2 y 64 años inclusive, con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y más, personal estratégico,
Si perteneces a estos grupos, acércate al centro de salud u hospital más cercano y solicita tu vacuna. La vacuna es gratuita y obligatoria. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. El Centro de Atención Virtual funciona en el Polo de la Salud Mental, pero podés acceder desde cualquier punto de la provincia. A través de la app Aligramed o del bot Chavis de WhatsApp, las personas pueden recibir atención con un equipo profesional. Desde acá, un equipo interdisciplinario brinda atención psicológica, contención social y asesoramiento a los familiares. Nuestro objetivo es fortalecer la red de salud mental y ampliar la capacidad de respuesta. Este espacio está destinado a mayores de 13 años que requieran atención o acompañamiento en salud mental, porque cuidar la salud mental también es estar cerca. Nos encontrás en la web www.radiomasnoticias.com.ar. No estás solo. En Misiones existe Chavis, un chat virtual de salud, una de las vías para conectar al Centro de Atención Virtual en Salud Mental. Habla con nosotros cuando lo necesites. Algo más tiene que haber. Con Charlie Aguirre, en Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. De lunes a viernes a las 8 horas. Algo más tiene que haber. Más voces en su octava temporada, con la conducción de Mariela Sosa y un equipo de periodistas y locutoras. Marcela Nilsson. Y este año, la participación estelar de Miriam
Jero, ¿cómo va todo aquí donde cae la taba? Bueno, se nos está haciendo la hora, no me di cuenta que era esta hora. Bueno, estamos con un equipo reducido hoy, ¿no? Muy reducido las hoy. chicas, entre una que viajó, que le va a ir muy bien, hermoso viaje, Magalí y Agus, que están rindiendo, bueno, que también les va a ir muy bien porque son muy inteligentes las dos, así que vamos a hacer un programa entre los dos, un programa con la misma dinámica de siempre, ¿no? Que tiene que ver con comentar algunas cuestiones que pasan en el mundo, algunas noticias de cómo se resuelven algunos temas en el mundo y con un informe que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de las encíclicas de los diferentes papas de la Iglesia Católica. Bueno, había algo que querías empezar a comentar, Jero, que tiene que ver exactamente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Exactamente, Julia. Sí, porque la noticia es que hace 22 días el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra, superó en duración a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que duró 1568 días, hoy ya llevamos de guerra en Ucrania 1590. Bueno, eso sin contar de que ahí lo tenemos en imagen a Víctor Yanukovych. ¿Quién es Víctor Yanukovych? Víctor Yanukovych fue el presidente de Ucrania del 2010 al 2014. Era un presidente que tuvo, bueno, primero volviendo un poco más para atrás, desde que se disuelve la Unión Soviética, Ucrania empezó a tener gobiernos neutrales, que no se jugaban ni para el lado occidental, europeísta, ni del todo para Rusia, que eso era como un acuerdo, estaba consensuado que sea así, de esa manera para evitar conflictos. Sí. Yanukovych buscó hasta integrarse a la Unión Europea, a la OTAN, tuvo acercamientos con Europa y decía que Europa no le aceptaba, entonces empezó a comercializar más con Rusia y empezó el proceso del Lawfare. El Lawfare, que después lo vimos en Latinoamérica, empezó Tremendo, en Ucrania. ¿no? Mirá empezó vos, en Ucrania, ahí. sí. Y empezó ahí con este personaje que vimos ahí en pantalla. Sí, contra él lo acusaban de corrupción a Víctor Yanukovych mientras filmaban la casa que supuestamente se robó todo y los lujos, algunas cuestiones. A la vez estaban las protestas en la plaza que estábamos viendo en imagen, la plaza de Kiev, que ahí la tenemos. Eso Mirá. Es el Euromaidan. Maidán quiere decir plaza en ucraniano, es la plaza principal de Kiev y el golpe de estado se llama Euromaidan por europeísta y por la plaza. Esa y manifestación. Ahí quiero dejar un poco la imagen porque está este personaje que es Stepan Bandera. Ajá. Stepan Bandera es un histórico nacionalista ucraniano que la KGB lo había matado con una pistola de cianuro, un personaje interesantísimo porque cuando los nazis invaden la Unión Soviética, Ucrania era parte de la Unión Soviética, claro. Y Stepan Bandera estaba del lado de Hitler, queriendo que caiga el socialismo de la Unión Soviética, entonces él es como un líder fascista. Y de ahí sale el batallón Azov, que el batallón Azov es uno de los que empieza la guerra en el Donbass, porque cuando, bueno, recordemos, Yanukovych es de el Donbass, es de Donetsk, ahí justamente, él es de Donetsk, y bueno, estaba alineado un poco a Rusia sus últimos 2 años más que nada. Y ¿cuál es el conflicto del Donbass en la región? ¿Qué sucedió ahí en el Donbass? Bueno, justamente en el 2014 cuando cae Víctor Yanukovych, cuando le hacen el golpe de estado, se fortalece una organización que nace ese año, ya fortalecida bastante, que se llama el Batallón Azov. El Batallón Azov es un grupo nacionalista ucraniano que tiene como su líder a este histórico que mostré recién, que es Stepan Bandera, que mataban prorrusos en el este de Ucrania. Mataron 15.000 desde el 2014 al 2022, que eso fue uno de los argumentos de Putin para iniciar la ofensiva el 24 de febrero del 2022. Recordemos que Putin dice que lo que él iba a hacer en Ucrania era una operación militar especial para desnazificar. ¿Por qué desnazificar? Por el batallón Azov,
que el batallón Azov tiene como líder a un nazi. Sí. Ok, el batallón Azov estaba integrado por ucranianos exclusivamente. Ucranianos, sí. No había mercenarios de otros países. No. Al comienzo no. Después sí se fueron uniendo a las filas, porque en verdad es la 14 Brigada, la 14ª Brigada, que también es el otro nombre que tiene el batallón Azov. Ok, el Donbass pertenece a Rusia. Ahí es largo. Resulta que la historia, así para decirle brevemente, hasta el siglo XII no había ningún asentamiento permanente en el Donbass. Pasaban los tártaros, los gitanos, hasta los galos pasaron por ahí. Una región muy estratégica también de esa parte. Clave, claro. Los primeros asentamientos civilizatorios. Y bueno, resulta que los primeros en llegar al Donbass son los cosacos, que ahí están los cosacos del Don. Y después el Imperio Ruso con Catalina la Grande lo anexa. Sí. Lo anexa a Rusia. Lo anexa a Rusia, sí. Y los cosacos pasaron a estar integrados en la cultura rusa. Y bueno, y después cuando empieza la Unión Soviética, ahí Nikita Khrushchev lo pone del lado de Ucrania. Después cuando todos esos conflictos que nacen, como pasó en Yugoslavia, como pasa cada vez que se desunifica un estado tan grande, empiezan esos conflictos territoriales. Pero hoy el Donbass pertenece a Rusia. El Donbass en gran medida sí, hay zonas que están en guerra todavía, claro. Pero en su mayor parte sí, que es entre el 20 y el 25% de Ucrania. Exactamente. Entonces, ahí, luego de esto que estabas comentando, el Laufer, aparece quien es hoy presidente de Ucrania. No. Antes aparece Poroshenko. Mira. Poroshenko, hay un presidente interino que dura 6 meses, y ahí viene Poroshenko, que va hasta el 2019. Zelensky recién empieza en el 2019. Recordemos que Zelensky era un comediante. Sí, era un comediante, era una persona ligada al espectáculo más que a la política, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, la noticia era esta, de que superó en duración a la Primera Guerra Mundial, y otra cuestión que tiene parecido a la Primera Guerra Mundial es que se convirtió en una guerra de trincheras, algo que los estudiosos de los conflictos bélicos pensaban que por ahí no iba a volver a pasar, que la guerra de trincheras es famosa por la Primera Guerra Mundial, para cubrir posiciones, para defenderse, y a la vez se volvió una guerra de trinchera y de drones. O sea, es así la guerra, es campos donde no hay nada, trincheras y drones. O sea, es terrible. Tremenda, terrible, ¿no? Sí. No hay cifras oficiales claramente de cuántos muertos hay. Obviamente que los rusos... Sí, hoy leía que era importante el número, ¿no? Hace un mes había visto que eran 800.000 ucranianos muertos y 600.000 rusos muertos, sí. Mirá, sí, es muchísima la cantidad. No, qué pena, ¿no? Qué pena que... Bueno, ¿se resolverá? ¿Cómo se resolverá? A ver. No, está complicadísimo. Está cada vez peor. Ahora atacaron las refinerías rusas justamente estos días. Ajá, sí, ahora Rusia tiene que importar combustible porque bajó el 25% de la producción. Ahora Rusia, la verdad que le pegó fuerte a Ucrania con esto. Y bueno, ¿vos considerás que la resolución es a través de la diplomacia de alguna manera o va a ser siempre a través de la fuerza de alguno de los dos? ¿Cómo se resolverá esto? Sinceramente, difícil, ¿no? Difícil suponer que es lo que puede... Sí, por ejemplo, lo que planteaba Trump, ¿viste? De buscar algún acuerdo. Y no, pasa que hay muchos intereses en juego y acá el que vence va a imponer las condiciones y hasta que no haya un vencedor, yo creo que no va a ir a las vías diplomáticas la solución. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, tratamos de hacer un pantallazo de cómo empezó este conflicto, esta guerra y bueno, cómo terminará, la verdad que no lo sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ir yendo para el otro tema, que también es muy interesante, porque pasan varias cosas en este tema de la Iglesia Católica. Y algo que sucedió, la Iglesia Católica, porque, a ver, es la más importante en la cantidad de fieles que tiene en el mundo, sí, ¿no? ¿Cuánto es el dato? ¿2.000 millones por ahí? Algo así, sí, es importante la cantidad de fieles, ¿no? Y lo que van definiendo los papas también es muy importante, eso lo vamos a comentar en un ratito, porque queríamos comentarles que hay un sector
de la Iglesia, que son los lefebristas, ¿no? Seguidores de un obispo muy conservador, Lefebvre, que fue una figura muy importante, fue clásica de la Iglesia Católica tradicionalista. Estaba en contra, de hecho, de los avances, podemos decir, de los modos en que fue adquiriendo la Iglesia Católica. Por ejemplo, él quería seguir dando misa en latín, ¿no? Nunca estuvo de acuerdo con las reformas que surgieron en la Iglesia, entre otras cosas, ¿no? El tema... El cura normalmente estaba de espalda a los fieles. Bueno, esta era lo que los lefebristas querían seguir manteniendo, no el cura delante de los fieles como se fue modificando, ¿no? Y también el tema de la participación de laicos y el diálogo con otras religiones. Esto no fue aceptado nunca por los lefebristas. ¿Y qué hacen ellos? Fueron expulsados además de la Iglesia y luego amnistiados. Y desoyendo a esta conducción de la Iglesia, ¿qué hacen este fin de semana o hace pocos días? Hacen una actividad donde convocan a, la verdad que muchos fieles, ¿no? Ahí tenemos un par de imágenes, y estos fueron declarados, digamos, obispos, ¿no? Dentro de esta, no podemos decir secta porque no es una secta, digamos, pero dentro de esta consigna lefebrista, dentro de este sector lefebrista, fueron ordenados obispos católicos tradicionalistas, obispos católicos de varios lugares que luego fueron, expulsados por el Papa actual, ¿no? Porque no corresponde, digamos, hacer esto sin la anuencia de lo que debería ser la Iglesia Católica, de lo que deberían ser quienes son anunciados como obispos, ¿no? Es muy interesante lo que sucede con los lefebristas, porque a pesar de que quien fue el que los ordenó, quien fue el que creó, digamos, este movimiento ya no está, siguen teniendo algún tipo de poder. Esta manifestación fue importante, además se la vio en este momento donde todo se ve al minuto por todo el mundo, se la vio y se pudo pasar por todo el mundo a los seguidores de este sector importante de la Iglesia Católica, ¿no? Me pareció interesante poder compartir esto porque, bueno, son cosas que por ahí pasan desapercibidas, que no se hablan y que teníamos ganas de compartir, porque lo que viene ahora, que va a ser además con una entrevista que tiene que ver con lo que decíamos al principio, las encíclicas, ¿no? Las encíclicas, ¿qué son las encíclicas? Es lo que elabora el Papa, que está en actividad en este momento, para sus fieles, ¿no? Es algo que todos los fieles deben conocer, todos los fieles de esta religión, de la religión católica, obviamente. Todas las iglesias deben compartir con sus fieles, debe ser algo que estudien los fieles, que lo conozcan en profundidad. Bueno, estas encíclicas, el Papa Francisco había hecho una encíclica que tenía que ver con Laudato Si, una de la última encíclica que hizo, en realidad hizo varias, hizo 4, que tenía que ver con el tema del medio ambiente, ¿no? Con la defensa del medio ambiente. Era muy interesante. Yo recuerdo haber hecho varias intervenciones respecto a lo que había sido la encíclica del Papa Francisco, y este Papa, el Papa León XIV, hace una encíclica también muy interesante porque se refiere a la inteligencia artificial y la dignidad humana, ¿no? ¿Cuáles son un poco los temas centrales de cada una de las encíclicas? La de Francisco, que tiene que ver con la crisis ambiental, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con los pobres, ¿no? Y la de León tiene que ver con esta actualidad que es la inteligencia artificial, el trabajo, las guerras, lo que hablábamos recién, y además la concentración del poder cada vez en menos manos y cada vez en personajes más trillonarios, te diría, ¿no?
Bueno, Julia, tenemos como invitado a Santino Marcial, un amigo que justamente estuvo por el Vaticano ahora en abril. Él es estudiante de filosofía y forma parte del movimiento Políticos por la Unidad. Así que si nos pueden contactar ahora con él. Bueno, no sé si vamos a un corte y nos contactamos con Dale. Santino. No estás solo. En Misiones existe Chavis, un chat virtual de salud, una de las vías para conectar al centro de atención virtual en salud mental. Habla con nosotros cuando lo necesites. Algo más tiene que haber. Con Charlie Aguirre, en Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. De lunes a viernes a las 8 horas. Algo más tiene que haber. Más voces en su octava temporada, con la conducción de Mariela Sosa y un equipo de periodistas y locutoras. Marcela Nilsson, y este año la participación estelar de Miriam Jiménez. Más voces, por Radio Más, Canal 35 TV, www.radiomasnoticias.com.ar y Canal 6 en vivo. Los lunes, miércoles y viernes desde las 17 horas. Más voces. Sintonizar Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. ¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal? Personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive, personas de entre 2 y 64 años inclusive, con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y más, personal estratégico. Si perteneces a estos grupos, acércate al centro de salud u hospital más cercano y solicita tu vacuna. La vacuna es gratuita y obligatoria. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV. Posadas Misiones. Somos más. El Centro de Atención Virtual funciona en el Polo de la Salud Mental, pero podés acceder desde cualquier punto de la provincia. A través de la app Aligramed o del bot Chavis de WhatsApp, las personas pueden recibir atención con un equipo profesional. Desde acá, un equipo interdisciplinario brinda atención psicológica, contención social y asesoramiento a los familiares. Nuestro objetivo es fortalecer la red de salud mental y ampliar la capacidad de respuesta. Este espacio está destinado a mayores de 13 años que requieran atención o acompañamiento en salud mental, porque cuidar la salud mental también es estar cerca. Nos encontrás en la web
www.radiomasanoticias.com.ar. No estás solo. En Misiones existe Chavis, un chat virtual de salud, una de las vías para conectar al Centro de Atención Virtual en Salud Mental. Habla con nosotros cuando lo necesites. Algo más tiene que haber. Con Charlie Aguirre, en Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. De lunes a viernes a las 8 horas. Algo más tiene que haber. Más voces en su octava temporada, con la conducción de Mariela Sosa y un equipo de periodistas y locutoras. Marcela Nilsson, y este año la participación estelar de Miriam Jiménez. Más voces, por Radio Más, Canal 35 TV, www.radiomasnoticias.com.ar y Canal 6 en vivo. Los lunes, miércoles y viernes desde las 17 horas. Más voces. Sintonizar Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. ¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal? Personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive, personas de entre 2 y 64 años inclusive, con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y más, personal estratégico. Si perteneces a estos grupos, acércate al centro de salud u hospital más cercano y solicita tu vacuna. La vacuna es gratuita y obligatoria. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV. Posadas Misiones. Somos más. El Centro de Atención Virtual funciona en el Polo de la Salud Mental, pero podés acceder desde cualquier punto de la provincia. A través de la app Aligramed o del bot Chavis de WhatsApp, las personas pueden
había temas que se difunden muy poco, ¿no? Y que nos parecía interesante poder conversar de ello. Y de eso se trata esta entrevista que vamos a tener. Te damos la bienvenida, Santino Marcial, con quien vamos a charlar de lo que decíamos hace unos minutos atrás, ¿no? Lo que son las encíclicas papales, ¿no? Las encíclicas papales que tiene que ver con esta carta oficial que hacen los papas y que la difunden entre sus fieles, entre los obispos, que sirve como enseñanza, ¿no? Que sirve como enseñanza, la tienen que divulgar en las iglesias, en las parroquias, etcétera, etcétera. Y manifestamos que es una doctrina que habla de la fe, que habla de la moral, de los problemas sociales del momento, y cuáles eran las diferencias entre la más conocida, digamos, de Francisco, que fue el Laudato Si, con esta de León XIV, que tiene que ver con donde habla sobre la inteligencia artificial, sobre las guerras, sobre cómo el poder de los trillonarios nos mantiene en esta situación de vulnerabilidad a la mayoría de los habitantes de este mundo, ¿no? Santino, ¿estás en línea? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Santino, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Jero? Bueno, muy bien. Santino bien, es un amigazo, estudiante de filosofía, forma parte del movimiento Políticos por la Unidad. Justamente este año estuviste en el Vaticano, ¿no? Tuve el privilegio de conocerlo a León hace unos meses, hace ya 4 meses, de enero a febrero. Pude estar allá en Roma en una escuela de jóvenes políticos. Bueno, fue impresionante a nivel político, espiritual, cultural. Muy bueno. Y vos sabés que con Julia veníamos hablando de que teníamos que hacer una editorial, algo sobre la encíclica de León, porque muy interesante los desafíos de la inteligencia artificial, que advierte que no es neutral, alerta del peligro, llama a desarmarla, ¿no? Algo antes de pasar a que hagas un poco el análisis de cuáles son las diferencias entre estas encíclicas. ¿Conociste a Francisco? Bueno, vos sos no conocí a Francisco. Claro, sos jovencito, sí. Es una deuda que me quedó. Lamentablemente no llegué a conocerlo. Originalmente el viaje iba a ser para conocerlo en octubre, pero bueno, falleció y se reprogramó para enero y lo conocimos a León. Está muy bien. Bueno, así que ahí te dejo con el análisis sobre estas diferencias, Jero, entre estas encíclicas de las que veníamos charlando. Buenísimo, Julia. Bueno, preguntarte por ahí, Santino, para los que por ahí no leyeron la encíclica, no saben por ahí de qué se trata, ¿qué peligros remarca acá León sobre la inteligencia artificial? ¿Qué nos advierte? ¿Por qué pide desarmarla? Bueno, es una gran pregunta, porque anduvo circulando mucho, ¿no? Contenido memético por Instagram de descuartizando robots o esas cosas, ¿no? O se planteó como una cruzada contra las máquinas, o por lo menos el algoritmo a mí mostró mucho eso, ¿no? Eso habla también de los tiempos en los que vivimos. Cuando en realidad el punto central de la encíclica no es si la inteligencia artificial sí o la inteligencia artificial no, sino que lo podemos advertir en el nombre y también en el subtítulo, en el título y en el subtítulo de la encíclica, que se Magnífica Humanidad. Sí, esa es la primera palabra de la encíclica. Las encíclicas magníficas se nombran con las primeras palabras de su texto. Y dice que el tema central tiempos de la inteligencia artificial. Es decir, el tema central es la custodia de la persona humana, que es
que es un tema que lo precede al Papa actual, ¿no? A León XIV, como también lo precedió a Francisco, como también lo precedió a Juan Pablo II, a Pablo VI, y así podríamos llegar hasta León XIII, que se reconoce como el fundador de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablabas de custodiar lo humano, creo que dice la encíclica, custodiar lo humano en la transformación. Exactamente, es la custodia de lo humano, ¿no? De lo humano frente a ciertas tendencias que llevan a cabo los propios humanos. Sí. Porque si advertamos esto en las primeras líneas de la encíclica, lo que dice, empieza así, dice: la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: o construir una torre de Babel o construir la ciudad de Dios. Bueno, no me acuerdo ya esto cómo sigue, pero como vemos acá, lo que está planteando es que no se trata de un problema externo al ser humano, es decir, de las máquinas atacando a una humanidad indefensa, sino que es una elección, es una elección generacional, dice después las líneas más abajo. Es una elección generacional, es decir, es una elección que depende de cada uno de nosotros, pero que también depende del colectivo, ¿no? O sea, es una elección colectiva. Hace un llamado de atención, digamos, sobre lo que significa... Es una forma de... Bueno, perdón. Ahí se me cortó. ¿Ahí nos escuchás? Sí, perfecto. Que te preguntaba si es como un llamado de atención ante lo que significa y la utilización que le podemos dar a la inteligencia artificial. Totalmente. Es un llamado de atención a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias elecciones y a nuestras propias tentaciones también, ¿no? Y no solamente como personas, no es si me copio en un examen con ChatGPT, es también si decido transferir la decisión de defensa, decisiones, transferírselas a la inteligencia artificial, ¿no? Santino, te pregunto. ¿Me están escuchando bien? Sí, si por ahí se corta un poco. Cuando te decía lo de custodiar lo humano en la transformación, justo unos segundos antes nombraste a León XIII, que también tuvo ese desafío con el tema de la revolución industrial, que él vino después, pero que él crea la doctrina social de la Iglesia como para resguardar al ser humano, ¿no? Totalmente. Nace justamente frente a la emergencia de la cuestión social, ¿no? Esto de las grandes ciudades, el hacinamiento, los desastres del capitalismo manchesteriano, industrial, y la conmoción principalmente de Europa, ¿no? Frente a la decadencia del mundo tradicional. Y en eso justamente surge León XIV con una encíclica que se llama Rerum Novarum, que quiere decir las cosas nuevas, ¿no? O sea, viene justamente a decir que la Iglesia no es un dogma fosilizado, sino que es una doctrina viva, justamente muy fiel a la sustancia cristiana, ¿no? Que es en definitiva que es lo que está haciendo. Santino, bueno, se entrecortó. Aprovecho para decirte... Siempre cristiana, que hace mucho sentido. Perdón, que aprovechaba para decirte que un poco esto de la encíclica es casi una necesidad imperiosa, además de los papas, para mantener esta comunicación entre sus fieles, ¿no? Me parece que pasa por ahí el tema.
Sí, es una forma de comunicar a los fieles, aunque y de condicionar a la opinión pública, eso también, eso seguro. Pero también es una forma de sentar un precedente intelectual, sobre todo en una institución que tiene 2000 años, ¿no? Exacto. Es decir, es un documento institucional también, es un posicionamiento de una institución que es iglesia, ¿no? Como que representa a un montón de fieles, pero que también es Estado, ¿no? Y que como Estado juega en el plano de los Estados, ¿no? De las relaciones internacionales entre Estados. Sí. ¿Qué continuidad podés decir de que está siguiendo León en cuanto a lo que fue el Papa Francisco? Es una gran pregunta, Jero, porque en la encíclica uno se da cuenta que está muy presente a nivel temático, ¿no? A nivel también en que lo cita todo el tiempo, ¿no? O lo cita varias veces por lo menos. Así que yo creo que a nivel de posicionamientos hay una continuidad muy fuerte, obviamente en su forma de ser son dos personas muy diferentes. Francisco era un porteño de no sé allá. Bueno, no sé qué la audiencia qué pensará de nosotros los porteños. Mejor no te digo. Pero bueno, vamos a decir, era un buen porteño, ¿no? Tenía las buenas, lo bueno, no lo malo que todos nosotros también tenemos, no nuestros pecados. Aunque bueno, también él se reconocía como un pecador, ¿no? Como el primer pecador. Pero bueno, él era muy argentino, ¿no? Sí, muy latinoamericano, y bueno, tenía un carisma muy particular. Bueno, fue increíble. Y sí, pudo introducir algunas modificaciones también dentro de la Iglesia Católica que, bueno, que fueron bastante importantes, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, es parte de una reconciliación con el mundo, ¿no? Con el mundo contemporáneo, que bueno, que la Iglesia plantea, o gran parte de la Iglesia plantea, desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Cómo poder llegar a los fieles, modificar el dogma de base, pero sí siendo más accesible, ¿no? Más accesible para las personas, para la persona humana y sus problemas contemporáneos, ¿no? El Papa Francisco era... Disculpa que te corte. El Papa Francisco era porteño. Y hoy me hiciste acordar cuando hablábamos de que León XIV es estadounidense, como que lo sentimos tan cercano que nos olvidamos que es estadounidense. Y de ahí preguntarte un poco sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos. Ese es un tema muy interesante, porque si uno se pone a analizar de dónde vienen los aportes, ¿no? De las diócesis, la Iglesia tiene diócesis a lo largo de todo el mundo, es decir, son unidades, jurisdicciones de la Iglesia en casi todos los países del mundo, ¿no? ¿Y de dónde vienen los mayores aportes hoy en día? De los Estados Unidos, incluso superando a Europa, muchos, mira. ¿no? O por lo menos acortando la diferencia, superando a todos los países europeos, ¿no? A cada uno de es decir, Italia ya no aporta más que Estados Unidos. Y eso es un reflejo, no solamente porque lo económico condiciona, ¿no? No es que, aunque también podríamos decirlo, pero me parece que es más un reflejo de algo que está pasando, que es
la centralidad que viene tomando la Iglesia Católica desde el siglo XX y antes también en los Estados Unidos, ¿no? Cómo se ha ido copando muchas instituciones de los Estados Unidos, cómo ha ido siendo, bueno, muy, no solamente a nivel, podemos hablar a nivel empresarial, como también de las bases, ¿no?, de la sociedad, sobre todo con la gran migración de los hermanos hispanoamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos, ¿no? Es un proceso que donde convergen un montón de variables, como es la migración latinoamericana, como es la migración también irlandesa, italiana. De eso nos permite también tener una visión más compleja de lo que Estados Unidos es, ¿no? Porque de la misma manera que puede generarte un Palantir o un Trump o un Epstein, también puede generarte un Papa León XIV que disputa en las entrañas del propio imperio, ¿no? Habiendo nacido en Chicago. Exactamente, ¿no? Interesantísimo, Santino. ¿Y qué impresión te dio, León? Bien subjetivo lo que te pregunto, pero ¿qué impresión te dio? Y fue maravilloso porque ya la presencia, yo no sé si fue por su persona o porque es papa, por el hecho de, pero fue impresionante, un momento muy hasta místico, podría decir de alguna manera, ¿no? Cuando me estrechó la mano sentí su potencia, pero bueno, más allá de eso, muy interesante el discurso que nos dio. Es una persona que insiste mucho en tener una noción de la paz que exceda la ausencia de violencia, ¿no? Está muy comprometido eso, con poder articular las nociones morales cristianas con la justicia social, y eso me parece importantísimo, y además que tiene un nivel intelectual y también una forma de expresarme, una calma, me parece que sirve mucho para discutir con tipos como Trump, ¿no? Lo trató con un nivel que me sorprendió, ¿no? Sin sumarse a la experiencia del personaje que tenía enfrente. Mira vos, bueno, muy interesante, Santino, haber conversado con vos de un tema, nada, esto que veníamos charlando, ¿no? Lo que significa para los católicos la encíclica, lo que significa un papa también para los que profesan la religión católica, ¿no? Yo estuve con Francisco varias veces y sentí lo mismo que creo que sentiste vos delante de León, ¿no? Creo que son personas con un tremendo poder que te impacta su mirada, te impactan sus gestos, te impactan sus actitudes, ¿no? Y bueno, y todo lo que significa también tener este poder de conducir una iglesia con miles de millones de seres humanos. Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguramente seguiremos comunicados, ¿no, Jero? Un abrazo grande, Santino, gracias por estos minutos, un placer haberte hecho estas preguntas, muy claro todo, así que estamos en contacto. Abrazo fuerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, queridos, gran abrazo, gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en contacto. Seguro, seguiremos en contacto, bueno, y nosotros seguiremos en contacto también con el mundo, porque si bien es cierto que el mundo hoy está enfocado, o una parte importante del mundo, tampoco creamos que todo el mundo está pensando en el fútbol, ¿no? Pero una gran parte sí está mirando ahí a Canadá, Estados Unidos y México.
Y nosotros mañana nos vamos a abocar también a estar atentos a lo que suceda con nuestra selección, ¿no? Tuvimos una buena semana con el triunfo de Paraguay, que bueno, fue festejado también por todos nosotros. Sí, Julia, ¿qué tema nos queda? Está el de Trump. Trump perdió ante la Corte Suprema de Estados Unidos. No, es muy impresionante eso, ¿no? Perdió la batalla que él estaba dándola por acabar con la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este martes la orden ejecutiva del presidente Trump, que quería limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país. La idea era para permitirle también poder expulsar a todos los todos los que nacían en Estados Unidos y que bueno son detestados por Trump con las políticas que tiene con los inmigrantes, ¿no? Que estamos viendo ahí a través de lo que es esta policía hice con esta persecución, encarcelamiento a niños, a jóvenes, ¿no? Sí. Me hiciste acordar a Ron DeSantis, el gobernador del estado de la Florida, que él es muy trumpista, es de las alas más conservadoras del republicanismo, que bueno, cuando un bebé nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense, pero el padre inmigrante no. Entonces él decía de que los hijos tienen que denunciarle al papá inmigrante, cosa de que le deporten a su papá, sí. que el niño solo, si no, ellos están siendo cómplices del delito. Tremendo. Tiene lo que se denomina ley de suelo, ¿no? Sí. En Estados Unidos. En otros países hay ley de sangre, ¿no? Como, bueno, hay un montón de países que tienen ley de sangre y esto tienen ley de suelo. Y bueno, van a seguir teniendo ley de suelo porque Trump perdió 6 votos, 6 votos en contra tuvo Trump y 3 a favor. Los jueces decidieron mantener el precedente que ya tiene 150 años, por el que todos los bebés que nacieron en Estados Unidos reciben automáticamente la ciudadanía. Mira vos, bueno, una buena para los residentes en Estados Unidos, ¿no? Que tienen tantas dificultades, ¿no? Yo veo por ahí cómo son maltratados, cómo los tratan y la verdad que bueno, es una buena en esto de entre tantas malas, ¿no? Sí. Y bueno, este precedente legal para Trump considera que abre la puerta a que los extranjeros indocumentados se beneficien indebidamente de las leyes de los Estados Unidos. Pero bueno, la Corte no estuvo de acuerdo y con esta decisión le asesta un golpe duro a Trump, ¿sí? Que ya está un poco debilitado. Y bueno, recordemos que Donald Trump había emitido una orden ejecutiva por la que ponía fin a la concesión de la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres extranjeros. Mira vos, tiene que rever eso, bueno, en buena hora que estas políticas no sigan avanzando, ¿no? Porque no corresponde, hay mucha gente que espera esas posibilidades de tener su ciudadanía, bueno, una buena para ellos. Una buena. Sí. Bueno, y nos comentábamos, Jero, que nuestro presidente estuvo en la Embajada de los Estados Unidos. Es la primera vez en la historia de la República Argentina que un presidente va a festejar el día más importante, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Y va a un lugar, porque las embajadas son territorios de los países, sí, son una ¿no? extensión territorial. Exactamente, o sea que fue a rendirle pleitesía a su amigo Trump a través de el embajador Lamelas, ¿no? Embajador Lamelas, que es un médico, su familia él también nació en Cuba y se fue muy niño, se fueron a los Estados Unidos y allí se recibió de médico, tiene una gran empresa médica y fue un gran aportante a la campaña de Donald Trump. De ahí es que Trump lo hace embajador en la República Argentina con la consigna de alinear a la Argentina con los Estados Unidos. Y me parece que lo está logrando, porque este presidente Milei, que más y payo no se consigue, hace exactamente todo lo que le está pidiendo el presidente Trump a través de su embajador Lamelas. La verdad es que lamentable lo que estamos viviendo en ese sentido en la República Argentina. Sí, y recordemos que a mediados de mayo
se fue a Israel por el aniversario de la independencia de Israel. Y el año pasado, por el 9 de julio, suspendió su viaje a Tucumán. O sea, no participa de los actos oficiales de la independencia argentina, pero sí de los de Israel y los de Estados Unidos. Sí. Además, fíjate que no se lo vio nunca levantar la bandera argentina, y sin embargo sí levantó en varias ocasiones la bandera de Israel, ¿no? Una vergüenza. Sí, la verdad que una vergüenza. Estaba leyendo a Lilia Lemoyne tuiteando que siempre ataca el nacionalismo argentino, y ellos están en contra del nacionalismo argentino, pero están a favor del nacionalismo israelí y del nacionalismo estadounidense. Es una locura. Sí, un disparate. En fin, bueno, el otro jueves no nos vamos a ver, porque justamente si estamos hablando de días patrios, el 9 de julio es uno de los días más importantes en la historia de la República Argentina, así que vamos a estar seguramente festejando, comiendo un locro en algún lugar, y festejando este día junto a los nuestros, junto a la gente, junto al pueblo, junto a quienes tenemos que estar siempre. Así que nos veremos el otro jueves acá en Donde Cae la Taba. Muchas gracias, Julia, a los de la producción y a los oyentes, así que nos vemos recién. Nos vemos, y gracias a los operadores que siempre están muy atentos con nosotros y con nuestro programa. Gracias.